Oh Señor Jesús, acéptanos, bendícenos mientras hablamos tu palabra. Aleluya. Amados hermanos, buenas noches al Señor por esta oportunidad de estar con ustedes en esta comunión en la palabra tan viviente y con un mensaje de trascendencia espiritual, divina, mística, celestial, profunda e intrínseca. Cualquier término elevado del ministerio podemos tomar, ya que el ministerio en su madurez y este siervo fiel en la plenitud y al final de su ministerio el Espíritu dio estas palabras a él, tan difíciles de asimilar, de experimentar, de comprender y de entrar realmente en el ámbito, en el reino, en la atmósfera de esta impartición divina que tuvo él en su ministerio tan maduro y al final del mismo. Pues esperamos que el Señor en su gracia abundante nos dé entrar en nosotros a pesar de nuestra falta de crecimiento en vida y madurez en vida. Todas las verdades divinas en el recobro del Señor se van practicando, asimilando de acuerdo a nuestra experiencia en vida. Cuando uno dice que una verdad no la puede comprender, es simplemente que la comprensión está a un lado y más que todo es la experiencia, el crecimiento y la madurez y la mezcla con el Señor nos lleva al fin, no solamente a comprender, sino a experimentarlas. Y tenemos hoy esta expresión, la esfera divina y mística. Gracias al Señor por ello. No es concebir esta palabra, definirla como tal, no es tan sencillo. Simplemente nos adaptamos al hablar del ministerio y a los términos del ministerio. Pues podemos tener una vista panorámica de la esfera divina y mística y podemos decir a grosso modo que la esfera divina y mística es el Dios triuno conforme al bosquejo. Nos explica que la esfera divina y mística es el Dios triuno, pero que no podemos entrar en esa esfera directamente, sino a través del Espíritu consumado y el Cristo neumático, y que también podemos entrar a través de la compenetración y la virtud del cuerpo de Cristo, haciéndonos ahora sí una entidad orgánica con la esfera divina y mística. Por lo tanto, cada expresión dada por el Espíritu, según la gracia que nos ha suministrado y según la gracia de entender al ministerio en estos picos tan altos, en estas profundidades, pues simplemente disertamos y nos abrimos al Señor, dependiendo plenamente del Espíritu y del fluir y del don dado según el Señor para hablar estas palabras que se hablan en la tierra, pero que son de naturaleza y calidad celestial, espiritual. Y agradecemos al Señor por todo eso. Debo decir que hay más de 40, quizás más de 40, 50 expresiones de esta frase en este bosquejo, la esfera divina y mística. No las pude contar todas, pero si me hubiese propuesto contarlas, pasa de 40 veces esta expresión, la esfera divina y mística. Y termina con algo sorprendente acerca de la venida del Señor, dándonos una idea en el espíritu que los que nos encontremos o los que se encuentren fuera de la esfera divina y mística, cuando el Señor haga su manifestación, serán los que se quedan. Al final del bosquejo habla de dos mujeres, de dos hombres en el campo, de dos que están laborando, y sin duda uno de ellos está en el vivir cotidiano, pero está en un vivir simultáneo, mientras que está en la tierra, también está simultáneamente en la esfera divina y mística. Y si el Señor alumbra nuestros ojos, realmente veremos que eso es lo que el apóstol Juan decía, que para que cuando Él venga no nos alejemos de Él avergonzados. Es decir, la vergüenza constará de que no nos hallemos en la esfera divina y Él no podrá arrebatarnos o no podrá incluirnos en su parucia y en su presencia secreta. Hay una finalización profunda en
este bosquejo. Y claro, todos nosotros dependemos de la disertación abundante que hace el hermano en el avivamiento matutino y esperamos ser muy ayudados y alumbrados, más bien en el transcurso de la semana que en la presentación cumbre del bosquejo mismo. Pero también damos al Espíritu la alabanza, que Él puede darnos una carga, un fluir, un sentir, una liberación del Espíritu, una impartición. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. espera, Señor, que los aires. Oh Señor Jesús, toma control, Señor. Oh Señor Jesús, toma control de esta situación del internet de nuestro hermano José Ramiro. Ahí entro ya. Amén. Oh, Me sacó por un rato el internet, amén. está el internet fallando. Pero bien, retomamos la palabra y también podemos intuir de que el enemigo no está quieto en nada de estos asuntos. Él sabe en sí lo que el Señor libera y da para su pueblo y podemos tener bastantes obstrucciones. Recordemos que la lucha no es contra carne y sangre. Aquí será ahora mismo contra la señal del Wi-Fi. Pero alabamos al Señor por todo y volvemos y entramos en la esfera divina y mística. Decía que voy a leer los versículos y que ustedes leen el resto. Yo voy a leer los primeros, los versículos que fortalecen, que son la constancia del ministerio, de ahí que se sacó todas estas expresiones. Yo voy a leer los primeros como Juan 14 del 10 al 11 y luego del 16 al 20 y leeré 1 Corintios 15, 45 y ustedes el resto. Dice Juan 14, 10 al 11. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no, creedme por las mismas obras. Ahora del 16 al 20. Y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de realidad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, por vosotros está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Amén. 1 Corintios 15, 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, el postrer Adán, espíritu vivificante. Amén. Aleluya. 2 Corintios 3, 17 y 18. Y el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18. Mas nosotros todos, a cara descubierta, y mirando y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu, como por el Señor Espíritu. Amén. Y, Segunda amén. de Corintios 13, 14. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. 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 Numeral Romano 1. Todos los santos que están en el recobro del Señor necesitan tener una perspectiva clara, una visión con respecto a la esfera física y a la esfera divina y mística. Proverbios 29, 18.
El pueblo sin visión se descarría, se desvía, se descamina. Y Hechos 26:19, Pablo dice que él no fue desobediente a la visión celestial. Todos nosotros necesitamos, por supuesto, una visión clara con referente a este asunto, pero esta visión y esta perspectiva de la esfera divina y mística está acompañada de la experiencia. Las verdades son muy buenas, pero las verdades necesitan la experiencia, necesitan el crecimiento, necesitan la búsqueda personal del Señor. No debemos en ningún momento ser parcos o apáticos a entrar en la palabra de Dios diariamente, buscando la comunión con el Espíritu para tener la impartición divina, para tener su favor, su gracia. Así que al tener una visión clara con respecto a este asunto de la esfera divina y mística, que yo digo que no es tan sencillo, yo lo voy a parafrasear. Es simplemente lo que nosotros conocemos hace por muchos años: vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, movernos en el Espíritu y hacerlo todo en el Espíritu. Eso sería como un paralelo o un sinónimo de la esfera divina y mística. Esta palabra es muy profunda, dada al Señor por el ministerio. Pero bien, dice la A, necesitamos apreciar la esfera divina y mística al ser impresionados por un contraste marcado, lo terrenal versus lo celestial, lo jurídico versus lo orgánico, lo objetivo versus lo subjetivo y lo físico versus lo místico. Y citan a Romanos 5:10, donde en Romanos 5:10 dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Este versículo, explicado por el ministerio, tiene las dos partes. Tiene lo jurídico y lo orgánico. El mucho más reconciliados por su muerte hace alusión a lo jurídico, y mucho más seremos salvos en su vida hace alusión a lo orgánico. Lo jurídico versus lo orgánico. Lo terrenal versus lo celestial. A pesar de que el hermano que liberó este mensaje se llama el hermano Ron Cangas, pues todos lo conocen, con mucha experiencia en su plenitud de la madurez donde él está. Él no hizo ninguna explicaciones de estos contrastes, pero yo siento en el Señor decir algo sobre estos contrastes al estudiar un poco y al acercarnos al Señor, al tocar al Señor y al pedir al Señor alguna luz sobre los contrastes para ir avanzando y entrarnos quizás en la luz y en el fluir del Señor. Cuando se habla de lo terrenal versus lo celestial, el Señor le dijo a Nicodemo que si él hablándole cosas terrenales, ¿recuerdan la conversación del capítulo 3? De todo místico y divino. Se hace alusión de que en el Evangelio de Juan todo es místico y divino. Así que el Señor hablando con él dice que si él hablándole cosas terrenales no las entendía, ¿qué tal si él le hablara de las cosas celestiales? Porque las cosas terrenales son en sí el terreno donde se llevan muchas cosas. Por ejemplo, el Señor nació en el vientre de una joven, pero aquí en la tierra. No nació de la perspectiva biológica en los cielos, vino aquí a la tierra, pero su vivir era muy celestial, su persona es muy celestial, su persona es muy divina, pero estaba en la tierra. Lo terrenal versus lo celestial. Y muchas cosas se llevan aquí en la tierra. Usted y yo hemos sido salvos ¿en dónde? Bueno, en el espíritu de la gracia, pero ¿en dónde estamos? Pues estamos en la tierra, pero tenemos algo ahora muy subjetivo dentro de nosotros que es la fe, la salvación, la vida divina, es decir, lo terrenal versus lo celestial o lo jurídico versus lo orgánico. Nosotros somos todos salvos jurídicamente. ¿Por qué? Porque lo jurídico es lo que el Señor hizo en los días de su presencia física en la tierra. ¿Qué Él hizo? Él vivió en la tierra, Él murió en la cruz, Él derramó su sangre nos lavó de los pecados, su sangre nos santificó de los pecados, su muerte y su sangre nos justificó
y aún nos reconcilió y aún nos santificó posicionalmente. Eso es lo jurídico, eso es de ley, eso lo hizo Él. Pero lo orgánico es que Él, después de que resucita, viene a efectuar la regeneración, a impartir el nutrimiento de la vida divina, al santificarnos ahora de nuestro ser, de nuestra manera de ser, y a efectuar una renovación, a efectuar una transformación, una edificación, un crecimiento, una madurez y por último una glorificación. Es decir, lo orgánico, la salvación orgánica que Dios efectúa. Estas frases conllevan intrínsecamente todas estas cosas. Y damos gracias al Señor por eso. Lo físico versus lo místico. Igual, el Señor era en el plano físico, pero Él era muy misterioso. Sin duda, la fragancia que expelía su presencia, el aroma celestial, se sentía en aquel entonces como lo sentimos nosotros hoy en el espíritu consumado, en el espíritu neumático, en el soplo divino, en el aliento divino. Hay aroma celestial del Espíritu hacia nosotros y es posible que otros perciban de nosotros algo que sea como misterioso, como místico. Esta persona es extraña o rara o tiene algo que yo no tengo y cosas así. ¿Y en dónde estamos? Pues estamos en lo físico. Agradecemos al Señor por todas estas cosas con este ministro celestial, con este sacerdote que traspasó los cielos de Hebreos 8:1 y ahora mismo Él está en esa esfera celestial, divina, entronada, pero está entre nosotros como el espíritu consumado y neumático. Está también aquí y está también allá. Necesitamos entrar en una esfera, un ámbito, un reino que es mucho más elevado que la esfera en la cual nos encontramos ahora. Esta esfera más elevada es la esfera divina y mística. Agradecemos al Señor. Aquí estamos que nos encontramos y necesitamos entrar en esa esfera, en ese ámbito. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ya estamos en ello. Si estamos en esta palabra, estamos en esta disertación divina, estamos en este fluir divino, estamos en este resplandor de la palabra en el espíritu, ya estamos en la esfera divina y mística. De que estamos directo hacia la Trinidad Divina, que es realmente la esfera divina y mística, no estamos directamente en ella, sino que entramos por medio del Cristo neumático y el Espíritu consumado, y ahora mismo ya estamos, ya estoy, y ya estamos aquí, los que estamos en esta reunión, estamos en esta esfera, al estar en esta palabra, nuestras mentes, todo nuestro ser está inmerso, está empapado, está siendo permeado con todo esto y ya nos encontramos en esta esfera gracias al Señor. Dice la C que entramos en la esfera divina y mística al ver esta esfera en las cosas espirituales. Ver equivale a entrar. Aquí está el precedente que el Señor Jesús marcó que vino a la tierra. ¿Cuál es el precedente? Él dijo en Juan 3:3 que el que no nace de nuevo no puede ver, que no nace del agua y del espíritu no puede entrar. Este es el precedente que el Señor marcó cuando estuvo en los días de su carne. Se trata es de nacer de nuevo. Quien nace de nuevo puede ver y puede entrar. Ayer le compartía a un hermano aquí en República Dominicana acerca del ver y él lleva algunos años que es creyente, algunos años de haber venido a este fluir, a esta abundancia de palabra en el ministerio. Y él dijo, nunca yo había visto que el nacer de nuevo del agua y el espíritu es para ver. Y perdona, yo confío en ti, pero muéstrame el versículo. Entonces yo le mostré Juan 3:3. ¿Por qué? Porque cuando usted habla con los queridos hermanos y ellos no pueden entrar en esas revelaciones divinas, ellos no las pueden ver, a uno le queda como cierto sentir, Señor, ¿será que este no habrá nacido de nuevo? ¿Por qué no puede ver? ¿Y por qué no puede entrar en el ámbito del reino? ¿Por qué no puede ver estas palabras? Sin duda, de pronto no ha nacido de nuevo, de pronto apenas estará en lo jurídico, que no tiene nada que ver con lo orgánico. Y agradezco al Señor por esas palabras que todos nosotros, sin duda, creo yo, doy por sentado que todos los que estamos aquí hemos nacido del agua y del espíritu y ahora vemos y entramos. El propio Dios triuno, dice el numeral 2, es una esfera divina y mística. Y citan a Juan 14:10 y 11, donde ya vimos, no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, sino créeme por las mismas obras.
Realmente es el Dios triuno. Dios es la esfera y su Trinidad en su divinidad es lo divino y lo místico. Ahora, él en sí, en esa misma coyuntura divina, en esa coexistencia, pues él existe por sí mismo y existe para siempre y coexiste y es coinherente. Vive uno dentro del otro. El Padre, el Hijo y el Espíritu son una esfera divina y mística. Es decir, los tres de la Trinidad divina moran el uno en el otro. Según Juan 14, 10 al 11, el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Esto indica que el Padre está corporificado en el Hijo es la corporificación del Padre, lo cual forma una esfera divina y mística, la esfera del Dios triuno, como dice Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bien, ya estamos ahí viendo qué es realmente la esfera divina y mística, pero aún no tengo ninguna participación o no tenemos ninguna participación en esa esfera de la Trinidad de la Deidad, pero a través de Cristo, a través del Espíritu consumado, a través del Cristo neumático, a través de la compenetración y la mutualidad del cuerpo, es que nosotros participamos, e inclusive el bosqueo nos hablará mucho más adelante en qué cosas participamos nosotros en la esfera divina y mística. La esfera divina y mística en la cual podemos entrar hoy y en la cual podemos vivir en la realidad no es simplemente la esfera divina y mística del Dios Triuno, es la esfera divina y mística del Espíritu consumado y del Cristo neumático. Gracias al Señor. Ahora sí, según la revelación divina de la palabra santa, ahora estamos entrando en el Espíritu consumado, en el Espíritu procesado y consumado que más abajo se nos presenta como el ungüento de la santa unción, donde la esfera divina y mística se desarrolla como el ungüento para poder ser aplicado entre nosotros. Es la participación divina de cómo Dios nos incluye en su esfera, haciéndose que Él sea el Cristo neumático, el Espíritu consumado, el procesado, el que puede ser alcanzado por nosotros, el que puede impartirse en nosotros a través de su proceso, como veíamos hace 8 días, a través de sus procedimientos o de sus procesos o de sus transformaciones. Aquí citan a Filipenses 1:19. Yo sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Es a través de esa impartición divina del abundante Espíritu de Jesucristo que nosotros somos salvos tanto orgánicamente y participamos de la atmósfera, del reino, del ámbito, de la celestialidad. Es a través de eso que estamos en la participación, cuando entramos a la palabra, cuando estamos en las comuniones, aun cuando oramos, leemos, cantamos, salmodiamos, alabamos al Señor, entramos en eso que la palabra dice que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en realidad, porque tales adoradores busca al Padre que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es esta adoración de la que el Señor requiere en estos que participan ya de la esfera de su entorno divino. Y claro, en estos versículos que están aquí como Romanos 8:9, que vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, pues no es de Dios. Y 2 Corintios 3:17 y 18, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor allá libertad, nosotros todos mirando como en un espejo a cara descubierta la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu en su misma imagen. Y este precioso versículo de Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos el espíritu de la promesa. Todo esto el ministerio lo imparte mostrándonos las escrituras, porque esa es la participación en la esfera divina y mística. En estas palabras, gracias al Señor, tenemos ese fluir, esa capacidad de estar en esta vida por medio del orar, leer y por medio de la impartición divina. La Biblia revela que el Espíritu ha llegado a ser el Espíritu consumado, todo inclusivo y compuesto. ¿Y por qué revela esto la Biblia? Porque hace la Biblia tal revelación y usa el ministerio el término del todo inclusivo y compuesto. Ya todos sabemos el proceso del Señor para llegar a ser el Espíritu alcanzable, el Espíritu respirable, el neuma, el aliento, el soplo. Todos nosotros, gracias al Señor,
ya estados con los hermanos, pues de pronto en la audiencia, los radio oyentes, de pronto que ellos no estén familiarizados como nosotros, que no tengan sus sentidos ejercitados en la palabra madura, en la palabra sólida, se le hará de pronto extraño, y si no han nacido de nuevo, peor. Pero alabamos al Señor por la gracia que nos ha sido dada. El término del espíritu consumado implica que el espíritu ha sido procesado y de ese modo ha llegado a ser el espíritu consumado. Juan 7:39 es el proceso, el todo inclusivo. Aún Jesús no había sido glorificado, por eso no había el espíritu. O sea, Jesús no había aún resucitado como tal. Todo esto nosotros ya no lo conocemos y lo disfrutamos, y cada día necesitamos asirnos a esta verdad y buscar la experiencia de tal suministro. El espíritu consumado es el espíritu compuesto, tipificado por el aceite de la unción. Ya en los preámbulos hablaba algo de esto. Este es el proceso, este es el desarrollo de la esfera divina y mística de Cristo como el espíritu, haciendo un aceite compuesto. Todos sabemos el aceite, la mirra, la canela, la acacia, el cálamo, todas estas cosas que el Señor nos ha hablado, que hoy en día es el espíritu todo inclusivo y compuesto para ungirnos, el que nos ungió es Dios, para sellarnos, para darnos. Entonces era físico, con eso se ungían los muebles, con eso se ungían los sacerdotes, con eso se ungían los profetas, con eso se ungían los reyes, y no se podía echarle a ningún hombre porque caía muerto. Pero hoy en día, ¿qué es? Pues el espíritu consumado, el espíritu todo inclusivo, el espíritu que podemos alcanzar. En la resurrección de Cristo, el Espíritu de Dios se mezcló con la humanidad de Cristo, con su muerte y la eficacia de esta, y su resurrección y el poder de esta, es decir, los componentes del santo aceite de Éxodo 30, 23 al 25. El resultado de esta mezcla es el espíritu compuesto y consumado. El espíritu consumado es el Dios triuno, quien en Cristo pasó por el proceso de la encarnación, el vivir humano, la crucifixión y la resurrección. Toda esta realidad ya la tenemos ¿en dónde? En la esfera divina y mística, en nuestro espíritu mezclado. Yo la disfruto, usted la puede disfrutar, sentir la frescura, sentir el denuedo, sentir el fluir, sentir el suplir, el nutrir y el vivificar, porque ya todo esto está en nuestro espíritu mezclado. Está, como dice la palabra, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. No busque esto en ningún lugar fuera de su espíritu. No lo busque en ningún, no vaya para ninguna parte. Simplemente venga al espíritu, vuelva hacia el Señor, vuelva al espíritu, toque la vida divina, toque la piedra viva, vuelva. Es simplemente, no podemos ir físicamente a ningún lugar a buscar la realidad de esto, porque el espíritu de realidad, del cual habla Juan 14:17, el Señor dice, el espíritu de realidad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque permanece con vosotros y estará en vosotros. Eso es verdad, eso es real, eso es un amén, así dice el Señor. Eso es cierto entre nosotros, tenemos ya el espíritu de realidad, es simplemente como activar la ley del espíritu de vida, que automáticamente entra uno en la experiencia y en el vivir. Avancemos un poco. Numeral 4. En nuestra experiencia realmente llegamos a ser parte de la esfera divina y mística del espíritu consumado y del Cristo neumático. No olvide hacer sus oraciones mezcladas con este aceite divino, mezcladas con estas expresiones. Inclusive vi a algunos hermanos orando al principio usando el término la esfera divina y mística. Sí, sí, hay que ejercitar nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente en usar esos términos, orándolos, leyéndolos, disfrutándolos, mezclándonos con él, entrando, diciendo amén, tocando el espíritu, para que el fluir de la vida y del Cristo entre y nos pueda impartir más persona, más naturaleza de Dios, de la cual somos participantes según el resto del bosquejo del numeral 4. Llegamos a ser parte de la esfera divina y mística mediante el nacimiento divino por medio de la regeneración. Nacimos en la esfera divina y mística. Allí está, cuando nacimos de nuevo. Gracias al Señor. Yo inclusive guardo la fecha en mi ser. ¿Cuánto fue que yo nací de nuevo? 4 de febrero de 1978. Yo nací de nuevo ese día, un sábado en la noche. Ese día Ramiro, quien solo mi hermana Marlene, que está por ahí conectada, sabe quién era yo.
Y allí el Señor produjo un cambio en mi ser, gracias al Señor, y he estado siendo guardado por muchos años y hasta el día de hoy estamos aquí, gracias al Señor. Ahora miremos de qué es lo que llegamos a ser parte. Llegamos a ser parte de la esfera divina y mística al participar en la vida de Dios, de Juan 3:15. Que cree en Él, ¿verdad? Tiene vida eterna. Haciendo parte, pero ¿cómo hicimos parte de ello cuando nacimos de nuevo? Cuando fuimos regenerados. El nacimiento divino, el nacimiento en el Espíritu, el nacimiento en el agua, en la palabra. A partir de ahí es que uno puede tener la vida de Dios, puede tener su naturaleza, como Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Gracias al Señor que Él nos escogió para esto. Yo le digo a eso a los jóvenes que son como un poco esquivos, que son como un poco lisos en aparecer y desaparecer de las reuniones, en aparecer y desaparecer del ámbito de las comuniones de la iglesia. Yo les digo, mira, tú no te puedes escapar de esto porque Dios te escogió, te seleccionó, te predestinó para esto. Por eso no hay escapatoria. Por eso vas y vienes, otra vez vas y vuelves, porque no hay escapatoria. Yo no me he podido escapar de esto, desde que yo conocí, nunca pude salirme, siempre cada día mucho más para adentro, empujado, pero Dios me predestinó para esto, o nos predestinó para esto, nos escogió para esto. Por eso es imposible, puede que usted perdóname la expresión, puede que usted se rebote algún día en su ser natural y diga algunas cosas de maledicencias o qué sé yo, pero nada, el Espíritu, que es un pastor amoroso, viene y lo pastorea, lo aceita y vuelve y lo levanta y usted, y usted tiene que seguir porque Dios lo predestinó para esto. Queridos hermanos, imagínense, yo estoy más contento con el hablar del ministerio cuando está hablando de que Dios nos predestinó para esto, porque imagínense, Dios nos predestinó también para entrarnos en su recobro. Sí, yo estuve 13 años en la cristiandad y el Señor de pronto en el año 90 se me aparece y me da esta luz preciosa en la palabra y yo simplemente me entro y me zambullo y me tiro al río de vida y tomo esto y abandono por completo la cristiandad a Dios y me entré en esto y hasta el sol de hoy. ¿Por qué? Porque Dios nos predestinó para esto, querido hermano. El Señor lo predestinó a usted para entrar en las riquezas inescrutables de su infinita gloria y lo llamó a esto. Por eso no hay escape. Agradecemos al Señor que el que está en sus manos, nadie puede arrebatarlo de sus manos. Doy gracias al Señor que fui un predestinado y que somos un predestinado. ¿Para qué? Para participar de su naturaleza, segunda de Pedro 1:4, donde hemos recibido preciosísimas y grandísimas promesas para que seáis participantes de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de sus concupiscencias. Participantes de la naturaleza divina. Dios nos escogió para esto. La naturaleza divina es la naturaleza de Dios, es la vida de Dios, es Dios en su ser, diametralmente opuesto a la naturaleza de Ramiro. Pero ya que Él me escogió para eso, pues amén. Aquí está la naturaleza divina de Dios en mí y en usted. Su mente, Efesios 4:23, aún nuestra mente llega a ser renovada, vivificada. Su ser, Efesios 3:8, su imagen, su gloria, su filiación, su manifestación, su semejanza. Llegamos a ser parte de la esfera divina y mística al ser edificados en el cuerpo de Cristo. Imagínense, apreciados hermanos. Subrayen todo eso allí y todo eso hagamos composiciones de oración. A mí me da que ponen frases. Yo lo que soy un compositor de estas frases para orar. De pronto empiezo a orar de las cosas y alabado sea el Señor. Tenemos que ser compositores, haciendo oraciones con estas cosas que están aquí. Oh, gracias Señor que nos has hecho participantes de tu naturaleza divina, tu vida santa, tu vida inmarcesible. Ahora yo, por tu elección, por tu predestinación, por tu soberanía, soy participante de tu naturaleza. Oh, gracias Señor, de su ser, de su gloria, de su semejanza, de su filiación divina. Es Efesios 1:5, que nos predestinó para filiación por medio de Jesucristo.
para sí mismo según el beneplácito de su voluntad. Recuerden, ha entrado usted en esa filiación divina. Dios lo predestinó no solamente para que usted sea hijo de Dios, sino para que usted tenga el mismo estatus de la filiación divina de su hijo. ¿Se puede creer eso? Dios nos predestinó para que fuésemos en el mismo nivel, en la misma naturaleza, en el mismo estatus de el Hijo de Dios, ¿no? Cuando yo veo eso, pues esto es grande, Señor. Gracias por abrir mis ojos acerca de esta filiación divina. Soy un hijo de Dios en la misma medida que el Hijo de Dios. Qué predestinación, qué grandeza, qué gloria, qué bienaventurados somos nosotros. Alabado sea el Señor. El cuerpo de Cristo es la esfera divina y mística. Ahora avanzamos al cuerpo de Cristo. Mire, ya pasamos por el espíritu consumado, por el espíritu neumático, por la unción divina, pasamos por la esfera de la Trinidad divina, pasamos por la visión y ahora nos entra en el cuerpo. El cuerpo de Cristo es la esfera divina y mística y cuanto más estamos en la realidad del cuerpo de Cristo, más estamos en la esfera divina y mística. Ahora tocamos el cuerpo. Por eso es necesario la compenetración, la comunión con los santos, porque también en esta coyuntura de ser elegidos, predestinados y ser llamados es a participar del cuerpo. Nosotros todos somos los granos de trigo que el Señor produjo con su muerte y todos nosotros venimos a componer el beneplácito del corazón del Señor, es el cuerpo de Cristo. Y ahora estamos en el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Los creyentes son compenetrados en una sola entidad para ser el cuerpo místico de Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, dice 1 Corintios 12:27. Y en el 12:24, es cierto, digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto, gracias al Señor. Él es el grano de trigo que murió y ahí cuando resucitó produjo una cantidad que se llama el cuerpo de Cristo con nosotros los muchos granos. Como creyentes en Cristo, hijos de Dios, deberíamos vivir en la esfera divina y mística. Deberíamos vivir, dice el bosquejo. Es lo que decía al principio, es lo que dice el apóstol Pablo, viviendo en el Espíritu, orando en el Espíritu, hablando en el Espíritu, cantando en el Espíritu. Y eso es vivir la esfera divina y mística, en la realidad del Espíritu que se ha impartido entre nosotros. Hay que tener esa relación personal con el Señor, en esa intimidad. ¿Dónde estoy yo ahora? El Señor conoce dónde estamos. El Señor lo conoce a usted, me conoce a mí. Y quizás Él perciba, quizás el Señor dé por entendido, según su sabiduría eterna, que estamos un poquitico en la esfera como al lado de la esfera, pero agradezco al Señor que Él es un buen pastor, el pastor que su vida da por las ovejas y Él, con su benevolencia amorosa, con su longanimidad, con su benignidad, su fidelidad, nos vuelve y nos entra a la esfera y puede que nos susurre en nuestro ser interior, quédese ahí, hijo mío, no se salga de aquí. Ustedes recuerdan cuando Adán pecó, la Biblia dice que en el Edén el Señor vino y lo llamó y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Se acuerdan? Sin duda Adán se había salido de la esfera divina y mística y el Señor por eso no lo veía. El Señor no ve fuera de esa esfera, él no ve de ahí, solamente ve lo que está dentro de la esfera divina y mística. Por eso en su venida debemos estar en esa esfera divina y mística para que no nos sorprenda como ladrón en la noche y no nos alejemos de él avergonzados. Solo los que serán arrebatados, sus íntimos, son los que él cuando se manifieste esté en esa esfera. Aquí está Ramiro, aquí está Quintero, aquí está Fulano, aquí están, pero aquí están toda la iglesia en Bogotá, o todo el cuerpo de Cristo en Colombia. Brum. Al que encuentre fuera de eso, se aleja de él avergonzado, dice el apóstol Juan. Agradezco al Señor por esas palabras. Todos nosotros deberíamos de vivir. Y ahí están todos los versículos que acuñan, que respaldan esta expresión del ministerio, la esfera divina y mística en la cual podemos entrar y en la cual podemos vivir, es la esfera divina y mística del Espíritu consumado, del Cristo neumático. Necesitamos aprender a vivir en esta esfera maravillosa. La gracia del Señor Jesucristo nos hace estar ahí. El amor de Dios nos hace estar ahí. Y la comunión del Espíritu Santo nos hace estar ahí. Segunda de Corintios 13:14, que lo está citando Filipenses 1:19. Siempre
he vivido sustentado y nutrido y vivificado y esperanzado con ese versículo de Filipenses 1:19. Desde que este ministerio me alumbró con ese versículo y su nota de pie de página, yo siempre vivo viniendo a ese versículo, porque ahí encuentro suministro, ahí encuentro el manjar, ahí encuentro el manantial, ahí encuentro el fluir, ahí encuentro el toque, ahí encuentro aún las misericordias, el perdón, la benignidad. En ese versículo es mucho para mí, mucho para mí. Él es un gran pastor para mí en ese versículo. Yo sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación, decía el apóstol Pablo. ¿Recuerdan? El avivamiento pasado se tocaba ese versículo en aras de oración por otros y ministrar Cristo a otros. Nuestra oración debe ministrar el Espíritu a otros. Eso es lo que Pablo recibió de los filipenses. La petición de ellos le ministraban la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Su oración les suministraba a él y eso para él era una grande salvación. Alaba al Señor por ello. En la esfera divina y mística recibimos el Espíritu como bendición única y todo inclusiva. Yo puedo testificar de esto una y otra vez. Puedo testificar de eso. Bueno, con ustedes tuve algunas experiencias en Bogotá en el año 2011, 12. A veces hablando la palabra con ustedes, recuerdan, todos éramos llenos de esa celestialidad, de esa atmósfera, de esa palabra, de resplandecía y salíamos de allí extasiados, vivificados, alumbrados, con visión, con ganas de seguir, de entrar. Y lo he experimentado muchas veces mientras comparto, mientras medito, mientras oro, mientras me despierto. Todos nosotros necesitamos experimentar eso y vivirlo, como dice, necesitamos vivir en esa esfera mientras usted va al trabajo, qué sé yo, en días ordinarios. La impartición es vital, es crucial. Esto no está lejos de nuestra experiencia. Agradezco al Señor es por eso. Esto no es teoría, esto no es filosofías, no, esto no son cuentos de hadas, esto es realidad en la esfera divina y mística de Cristo, que recibimos la transmisión del Cristo ascendido y el suministro de su ministerio celestial, como dice Efesios 1:22, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en toda esa transmisión celestial del Cristo entronado, ascendido. Esto es real. Y gracias al Señor, orando al Señor, viniendo al Señor, amando al Señor, siguiendo al Señor en esta esfera de vida y mística que experimentamos la salvación orgánica que Dios efectúa, querido hermano, la salvación orgánica. En otro mensaje, creo que es en el séptimo o en el sexto, vamos a ver todo sobre la salvación orgánica, los 8 puntos de la salvación orgánica en una, en una exposición magistral del ministerio. Yo nunca había visto tal cosa. Y alabamos al Señor por la salvación orgánica. En la esfera divina y mística vivimos en el reino de Dios como la esfera de la especie divina. En la esfera divina y mística vivimos en la comunión de la vida divina. En la esfera divina y mística llevamos una vida cristiana que es espontánea, sin esfuerzo alguno, según la función automática de la ley de la vida. Este punto lo aprecio. Amo al Señor y le doy, Señor, gracias por este punto. Que en esta esfera divina no hay ningún esfuerzo, hermano. No, llevamos una vida espontánea, llena de la veracidad y del mover de esa vida en nosotros. Es esa vida la que opera en nosotros, como dice Filipenses 3:13, ¿verdad? Porque Dios es el que en vosotros realiza así el querer como el hacer por su beneplácito. Es Él que se mueve internamente, interiormente, para que nosotros tengamos tal realidad, como dice aquí, que se mueve espontáneamente y sin ningún esfuerzo alguno, según la función automática de la ley de la vida. Mire, lo que funciona es la ley automática de la vida que está en nuestro espíritu. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. A veces uno va a decir algo y de pronto esa ley automática funciona y uno, mejor me quedo callado. Y se queda callado, porque la ley está funcionando y usted debe someterse a esa ley.
O esa ley lo subyuga, lo somete, le da gozo, paz y vida. En la esfera divina y mística llevamos una vida de veracidad como expresión de la realidad divina que ha sido revelada. Oh, Señor Jesús, qué expresión del ministerio. Un vivir que corresponde con la luz genuina. Llegamos a ser personas honestas. Llegamos a ser personas como raras para otros. Devolvemos dinero cuando nos devolvieron de demás. No tomamos nada, no somos pretenciosos, ni peleamos por posiciones. Somos personas que vivimos en la vida y en la realidad de la esfera divina y mística, sin, solamente en una vida automática que opera, una ley que opera allí, como la ley de la fuerza de la gravedad. Yo suelto algo y eso por ley va al suelo, porque no hay nada que lo detenga, excepto el piso. Es una ley. En la esfera divina y mística somos mezclados con el Dios triuno procesado a fin de guardar la unidad. De aquí en adelante toca la unidad, la genuinidad, la mezcla de los creyentes, la realidad de tal unidad con los creyentes, las comuniones con los creyentes, viviendo en ella de una vida, de una manera personal, mística, divina, y alguien que es un humano y vive de una manera divina. Imagínense usted esa gracia que el Señor nos ha dado. ¿Quién vivía así, por ejemplo, en el pasado? Noé. Acuérdese que Noé vivía en un mundo terrible. ¿Y qué dice la Biblia? Pero Noé, ¿con qué fue que Noé venció esa edad caída y degradada? Pues con esta esfera que le fue dada por gracia. Igual hoy nosotros. No está este mundo convulsionado, queridos hermanos. Está convulsionado. La religión, la doctrina, las filosofías, las ideologías. Está nosotros sin ningún esfuerzo. Estamos en esa ley automática de la esfera divina y mística que nos suministra. Y estamos gozando y disfrutando de este Dios triuno procesado y consumado. Sin ningún esfuerzo y dado por gracia, como dice Romanos 5, del 17 y 18, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Yo simplemente es uno que vive recibiendo, recibiendo. La verdad, hermano, y gracias al Señor por los años, ya he terminado todo esfuerzo. No, gracias al Señor. No me esfuerzo ya por nada. Yo cuando me despierto no me esfuerzo ni siquiera porque voy a entrar a la presencia del Señor. No, es una ley que opera dentro de uno. Tú no tienes que esforzarse por nada. Simplemente, alabado sea el Señor, dice uno, alabado sea el Señor. Y la ley empieza automáticamente en dentro de uno, en el espíritu, y uno va obteniendo del Señor algo sin ningún esfuerzo. E inclusive sin pensar que ayer erró, que ayer falló, que ayer claudicó, que ayer pecó, que ayer se rebotó en sí mismo, se vivió en el alma y insultó a alguien y cosas así. De pronto, la gracia en la esfera divina viene y opera en uno y uno, wow, wow. Parece que el Señor como que no contó nada de mis errores de ayer porque ahora ando en su presencia y gozoso. Cada creyente debería vivir en la esfera divina y mística y ser una persona divina y mística, alguien que es humano y a la vez vive de manera divina. Alaba al Señor por eso. Voy a tocar nomás el punto séptimo, donde dice que entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. En este bosquejo, y quizás el hermano en su disertación de en los días de esta semana, tendremos mucha luz sobre eso. Pero para este diminuto hombre, me supongo que uno del tomado y el dejado era que el uno estaba en la esfera divina y mística y el otro no. Y por eso fue dejado. Los dos hombres y las dos mujeres representan a los creyentes que estén vivos en el momento de la segunda venida del Señor. Ser tomados equivale a ser arrebatados antes de la gran tribulación. En Mateo 24, 40 y 41 se refiere al arrebatamiento secreto y el arrebatamiento de los que están preparados, los que han alcanzado la madurez. La diferencia entre el que es tomado y el que es dejado radica en la madurez de vida. Uno vive en la esfera divina y mística y el otro no. No es que yo estaba infiriendo eso, es que es el bosquejo que dice eso. Gracias al Señor, es el bosquejo que dice eso. Alabado sea el Señor, gracias Señor. Quizás algo de mi intuición captó eso.
Lo dicho por el Señor en Mateo 24 nos muestra que mientras esperamos su venida y aguardamos ser arrebatados, necesitamos ser fieles a nuestros deberes diarios, con lo cual llevamos una vida humana debidamente equilibrada, a la vez que vivimos simultáneamente en la esfera divina y mística del Espíritu consumado y del Cristo neumático. Alabado sea el Señor. Gracias al Señor por todos los santos en cualquier lugar de la tierra que se hallan ahora en esta esfera, y aún los que de pronto sintamos que no estamos en esta esfera, confiamos en la ley automática y en el Espíritu Pastor, en el Dios Pastor y en el Padre amoroso y en la mujer que barre hasta encontrar la dracma perdida. ¿Y por qué hace eso el Espíritu? Por su gran amor con que nos amó, por su predestinación divina, por su selección en la eternidad. Oh, que el Señor nos siga bendiciendo con estas palabras. Y esperamos más suministro en el transcurso de la semana con el alimento matutino que da disertaciones y que nutre realmente nuestro ser y edifica el cuerpo de Cristo con miras a la consumación divina y al cumplimiento de su economía eterna. Gracias al Señor. Me suenan estas palabras como dice románticamente, que yo no soy muy romántico, pero románticamente Cantar de los Cantares dice: miel virgen destilan de tus labios, novia mía. Leche y miel hay debajo de tu lengua. La fragancia de tus vestidos es como la fragancia del Líbano. Gracias al Señor. Estas palabras son así como miel virgen que destilan del Espíritu de Cristo hacia nosotros. Oh, que el Señor siga nutriéndonos con leche y miel, palabra viva, palabra del Espíritu. Gloria al Señor que tenemos este Espíritu consumado, accesible y tocado hoy en día. Aleluya. Gracias, paz, hermano. Aquí me detengo.